Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, los versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta vez, hermanos, quiero que reflexionemos un momento en torno al tema del ministro y su vida sexual. Lógicamente que así como hay otros aspectos de la vida del ministro, también debe haber una ética en el ejercicio de la sexualidad del hombre de Dios. Pero uno no puede llegar a diseñar, digamos, un procedimiento o una norma de conducta en torno a la vida sexual si en primer lugar no hemos llegado a comprender cómo es que ésta actúa en el ser humano, y estoy hablando específicamente del hombre. Pudiera parecer, hermanos, que es una contradicción el decir que los hombres tenemos que saber cómo es que actúa la conducta sexual o los ciclos sexuales en el hombre. Y digo contradicción porque hemos nacido con ello, hemos vivido con nuestra sexualidad desde el nacimiento hasta el momento actual, sin importar cuál sea las edades que pudiésemos tener, lo cual debería ser suficiente para uno entender cómo es que la vida sexual opera en el hombre. Pero lo cierto es que a pesar de toda una vida cargando con ella, muchas veces no llegamos todavía a entender cómo es que el mecanismo funciona, y consecuentemente no podemos nosotros desarrollar un comportamiento ético con respecto a nuestra sexualidad, y eso es lo que puede conducir o expone a las personas a incurrir en inmoralidades, en ofensas de tipo sexual, o como lo dice el pasaje que hemos leído, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y luego también se dice que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque se convierten en hijos de desobediencia todos aquellos que practican cualquiera de las cosas que acá hemos mencionado, sea elementos de hecho, como cuando habla de la fornicación, o sea elementos más que todo subjetivos o internos, mentales, como cuando habla de los malos deseos y de las pasiones desordenadas. Normalmente nosotros podríamos pensar que los malos deseos es algo natural, normal, y hasta nos habituamos a convivir con ellos. Pero pasajes como el que hemos leído nos enseña que Dios coloca en una misma categoría o en un mismo nivel lo que sería el acto de la fornicación con lo que sería un mal deseo
o una pasión desordenada. A los ojos de Dios no hay diferencia. Y esto nos recuerda las palabras que el Señor Jesús dijo, que de cierto os digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Eso Jesús lo dijo dentro del marco de la discusión que él tenía con los fariseos en torno al tema de la ley, donde él les explicaba que la ley lo que establecía era solamente como una norma de la cual los fariseos y escribas no habían logrado entender el espíritu de ella. De manera que ellos creían que cometer asesinato era pecado, pero enojarse con el hermano no lo era. Pero Jesús dijo que cualquiera que se enojaba con su hermano tendría ya que ser juzgado como que si fuese un criminal, porque es el sentimiento del enojo la base o la tierra de cultivo sobre la cual florece y germina el homicidio. Lo mismo era con la inmoralidad. Ellos pensaban que mientras no cometiesen el acto del adulterio, ellos podrían abrigar en sus corazones deseos malos, pasiones desordenadas, pero ellos decían, bueno, mientras no lo hagan, no hay problema. Y ahí es donde Jesús dijo que el solo mirar a una persona para codiciarla en el corazón, es decir, internamente, mentalmente, el Señor dijo, es como que si ya cometió el adulterio, ya adulteró con ella, y por lo tanto esa persona tendrá que dar cuentas delante de Dios de acuerdo a lo que el Señor dijo, que ya adulteró. Ahora, el hombre, como se ha dicho en otras ocasiones, responde a un impulso sexual que parte de su médula espinal, que tenemos dentro de nuestra columna vertebral. Aproximadamente cada 3 a 4 días, el hombre produce suficientes espermatozoides, de tal manera que las gónadas llegan a llenarse de ellos, y eso envía un mensaje hacia la médula del hombre, la cual comienza a desencadenar una serie de mecanismos que llevan al hombre a desarrollar un deseo o un anhelo por satisfacer ese impulso sexual. Eso significa que el impulso sexual en el hombre tiene más una base fisiológica, y eso de una manera totalmente diferente a la mujer. En el caso de la mujer, el impulso sexual de la mujer o la manifestación de su líbido no es de una base fisiológica como sí lo es en el caso del hombre. Si el hombre no llega a encontrar una satisfacción, entonces es cuando Dios ha diseñado un mecanismo por medio del cual el cuerpo libera la cantidad, digamos, excesiva de espermatozoides, los cuales son expulsados, y esto ocurre regularmente por las noches mientras la persona está durmiendo, en lo que se llama la polución, y que popularmente es conocido como sueños húmedos o sueños azules, le llaman algunos.
El problema es que no todos los hombres son capaces de poder esperar el momento cuando el mecanismo que Dios ha diseñado para su alivio actúe y puede entonces llevar la descarga que aminora esa base fisiológica para que el hombre pueda iniciar un nuevo ciclo que, dependiendo de cada quien, dije, puede durar de unos 3 a 4 días. Esa es la razón por la cual el hombre es alguien que se convierte en un potro salvaje más o menos cada 72 horas aproximadamente. Es importante que nosotros comprendamos que esos son los siglos del hombre, porque si no entendemos eso, entonces vamos a cometer graves errores y graves imprudencias. Por eso yo decía que a pesar pues de cargar con nuestra masculinidad durante toda la vida, sin embargo, no hemos logrado captar eso. Y lo peor es cuando nosotros creemos que el mismo mecanismo que actúa en nosotros, actúa en la mujer, sin comprender las diferencias fisiológicas, sin comprender la respuesta sexual del hombre que es diferente a la de la mujer. Cuando se quieren equiparar las cosas, entonces es cuando se llega a tener incompatibilidades dentro del matrimonio. Ahora, si usted llegó al evangelio siendo un joven soltero, probablemente en su soltería dentro del evangelio, porque antes del evangelio yo no sé cómo se las arreglaban, pero dentro del evangelio sabía que Dios reprueba la inmoralidad sexual, la fornicación, y entonces, no obstante, por la misma juventud, cuando la testosterona se encuentra en sus niveles más elevados, y estoy hablando ahí de los 19 años en adelante, cuando los niveles llegan más altos, había toda una lucha que había que estar peleando en contra de esos ciclos que aparecían y que a lo mejor no podíamos identificar. Y que quizá cuando lográbamos superar uno de esos ciclos, orábamos al Señor diciéndole, Señor, porque ahí nos sentíamos ya tranquilos, aliviados, suficientemente fuertes como para decirle, Señor, es última vez que yo tengo ese tipo de tentación, de pensamientos o de deseos. Y todo marchaba bien por las primeras 24, 48 horas. El problema era cuando llegaba el tercer, cuarto día, que es cuando el ciclo otra vez vuelve a cerrarse. Y entonces volvía aquella situación que nos hacía sentir culpables, señalados, inútil delante de Dios. Quizás alguien llegó a preguntarse, Señor, quizá yo no soy hijo tuyo o no soy nacido de nuevo, porque si fuera hijo tuyo no experimentaría este tipo de impulsos. Algunos incluso llegan a la posición absurda que comienzan a orar al Señor para decirle, Señor, quítame este deseo, quítamelo de mi vida, que pueda desaparecer. Y me recuerdo al menos de un hermano que hasta pensó en castrarse como una forma de evitar ese tipo de conflicto. Y es cierto, no es una broma, lo iba a hacer. La idea que teníamos entonces en la soltería era que la solución era el matrimonio. Y que al llegar al matrimonio, las cosas se iban a definir, porque entonces yo ya no iba a estar pensando en que será esta hermana la que va a ser mi esposa, o será aquella otra, o aquella otra, o aquella otra.
Y nos parecía atractiva una joven, como nos parecía también atractiva otra por allá. Y entonces había como una indefinición, pero luego pensábamos y decíamos, bueno, el matrimonio es la solución, porque en el matrimonio yo voy a saber ya finalmente quién era la esposa que el Señor tenía preparada para mí. Y una vez casado, entonces yo voy a poder tener con ella relaciones sexuales cuantas veces quiera. Y nada me va a impedir el poder tener la satisfacción que ahora anhelo y creíamos que el matrimonio iba a ser entonces la solución de todas las cosas. Otra vez sin entender lo que es la conducta sexual masculina. Eso pensábamos, que el matrimonio era el que iba a poner el punto final al problema y que esa sería la solución de todas nuestras inquietudes. Quizás hasta sentíamos envidia por las personas casadas, por los hombres casados, y decíamos, oh, bueno, dichosos ellos porque ya tienen a su esposa. Si quieren tener relaciones todos los días pueden hacerlo y no es pecado, nadie les va a condenar por eso. O a veces nos sentíamos incomprendidos y decimos, bueno, los pastores predican acerca de la pureza sexual porque ellos están casados. No saben el tipo de lucha que yo estoy llevando. Pero un día llegó el momento cuando Dios nos indicó de alguna manera quién era la persona con la cual íbamos a finalmente llegar al estado del matrimonio. Llegamos al estado del matrimonio, llegó la luna de miel, y entonces es cuando ya el muchacho que usted era en esa época comenzó a decir, bueno, se acabaron mis problemas, hoy no voy a tener ya más tentaciones, no voy a volver a ver a ninguna otra persona, nunca más me voy a preocupar por este tema, porque cada vez que yo tenga deseos de tener relaciones sexuales, para eso tengo mi esposa. Y las cosas marcharon por algunos meses, hasta que de repente un día, de casualidad o no sé cómo fue la cosa, pero vimos a alguien más, a otra joven, y resulta que nos atrajo. Y todavía nos resultaba llamativa. Y luego comenzábamos a ver que podíamos todavía experimentar en nuestra vida ese tipo de sensación que sentíamos cuando aún éramos solteros. En la medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos dando cuenta que en realidad la condición de el hombre casado no es diferente a la del hombre soltero, y que las mismas tentaciones que se afrontan en la soltería son exactamente las mismas tentaciones que se afrontan dentro de la vida matrimonial, porque todavía puede resultar para nosotros estimulante ver a otra persona que nos resulta atractiva, sobre todo si, como en estos lugares, usted anda caminando por la playa, cuando de repente viene ahí una muchacha con un pequeño bikini, dos piezas, y la de arriba parece que ya va a estallar. Y entonces otra vez vuelve exactamente la misma situación que se vivía durante la vida de solteros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente el matrimonio no resuelve el problema del manejo de la vida sexual. El matrimonio puede ayudar mucho, pero
Pero si la persona no comprende la manera como actúa su sexualidad, si no llegamos a entendernos, corremos el riesgo de poder incurrir en cualquier falta. Ahora, la inmoralidad sexual, usted sabe que es uno de los elementos que mayor daño hacen a la vida del ministro. Hermano, ninguno de nosotros tenemos seguro de desempleo, ni seguro para caídas. O sea, no hay nada que le pueda garantizar a usted el poder continuar ejerciendo como ministro, sino solamente el hecho de conservar nuestra integridad y pureza sexual. Nada más lo puede garantizar. Pero si usted traspasa la línea y se deja llevar por los elementos que siguen siendo una tentación aún después de casados, entonces nada garantiza que usted pueda continuar dentro de el ministerio por mucho tiempo. Por eso, elemento importante, otro elemento también para entender cómo actúa la sexualidad en el hombre, es comprender que la fornicación, como cualquier otra satisfacción de tipo sexual, pero que no tiene como origen y final el cónyuge, nuestras esposas, siempre se va a convertir en algo pecaminoso. Y solamente podremos ser librados de ese tipo de situaciones entendiendo cómo es que esas situaciones se originan. Al hombre no es que el problema del hombre sea la fornicación. La fornicación es ya una consecuencia de otra raíz que se sembró antes. Cualquier otro tipo de impureza, de pasión desordenada, de deseos malos, son solamente ya la consecuencia de otra raíz de donde eso partió. El problema es cuando nosotros queremos cortar la rama sin tocar la raíz. Pero la raíz del deseo sexual en el hombre parte de un elemento muy simple, y es los ojos. A través de lo que vemos es como comienza el estímulo sexual en el hombre. Lo que estimula, lo que desencadena, lo que hace que uno le quite la espoleta a la granada de la pasión sexual, es lo que nuestros ojos ven. Por eso bien digo el Señor Jesús que los ojos son la ventana del alma, y que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos son malos, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Por eso es que esta es otra diferencia entre el hombre y la mujer. Para el hombre lo más importante es lo que ve, la apariencia física. Por eso es que con matices y con las preferencias particulares de que cada hombre puede tener, el elemento común es que el hombre lo que busca es algo que pueda gratificarle, pero visualmente. En cambio, para la mujer no es tampoco que a la mujer no le importe, ¿no? Porque la mujer puede distinguir cuando un hombre es guapo, cuando es apuesto, cuando es atractivo.
Pero en el fondo de las cosas, eso no es lo determinante para la mujer. Para ella hay otros elementos más que el aspecto físico, pero para el hombre todo el detonante es lo que ve con los ojos. Por eso es que todos los materiales que se producen, como películas, revistas con mujeres desnudas y todo eso, son materiales que son consumidos por los hombres, no por las mujeres. Es cierto que así como hay revistas donde aparecen mujeres desnudas, también hay revistas donde aparecen hombres desnudos. Pero estas revistas no las compran las mujeres, las compran los homosexuales. Porque aunque sean homosexuales, continúan siendo hombres. Y como hombres continúan estimulándose por lo que ven a través de sus ojos. A una mujer, la fotografía de un hombre desnudo le puede causar dos tipos de reacción. Una es repulsión, le ofende. Le ofende, no quiere ni verlo. Y la otra reacción pudiera ser curiosidad, pero no es una curiosidad de tipo sexual, sino que es una curiosidad más de tipo biológico. Como que si a nosotros nos dijeran, mire, que hay una fotografía de un bebé que está naciendo, nos puede llamar la atención, porque claro, es algo que no vemos todos los días. Entonces nos despierta la curiosidad ver cómo es que un niño o una niña nace. Entonces nuestra curiosidad es desde un tipo o desde un punto de vista biológico o fisiológico. Así lo ve la mujer, nada más. Pero no es que eso va a desarrollar en ella fantasías como si sucede en el caso del hombre. Entonces, el problema es que desde niños los varoncitos comienzan a desarrollar esa inclinación o esa atracción hacia lo que sus ojos ven. Y es una cuestión que se va reforzando con el paso del tiempo. Es decir, mientras más vemos, mayor gratificación experimentamos. A mayor gratificación experimentamos, más queremos seguir viendo. Entonces es un ciclo que se está alimentando, ¿no? Vemos, nos agrada, seguimos viendo, nos agrada más, seguimos viendo. Entonces, es un ciclo que sigue, y así es como llegamos hasta las edades que tenemos. Y llegamos a veces a desarrollar tal sensación que para el hombre se convierte en algo verdaderamente atractivo el poder tener una visión de algo que nos resulta agradable. Ahora, el otro elemento es el elemento mental. Realmente, bueno, no me atrevo a decir que nada pasaría si solamente fuera cuestión de ver. Yo creo que aún así muchas cosas pueden pasar. Pero el problema es que lo que vemos despierta en nosotros una serie de pensamientos, ideas, fantasías, cuadros que armamos, desarmamos. Y así es como el hombre llega a desarrollar una habilidad que puede encontrarse de casualidad a una persona, a una mujer por la calle que quizás nunca la ha visto antes, pero solamente la ve y mentalmente ya la desnudó. Y no solo la desnudó, sino que ya está poniendo en su mente todo tipo de cuadros. Y entonces ahí es donde continúa, hermanos, desarrollándose ese ciclo que lógicamente le está echando fuego a lo que ya arde. Le estamos echando más bien gasolina al fuego, y eso nos acerca peligrosamente a que nosotros vayamos a cometer algún tipo de falta.
Ahora, ¿cómo podremos nosotros, hermanos, controlar todo este tipo de situaciones? Porque usted dirá, bueno, yo no puedo andar con los ojos cerrados todo el tiempo, yo no puedo andar conduciendo un vehículo con los ojos cerrados. Claro que no. Y siempre habrá personas atractivas que se nos cruzarán. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a manejar, no el vehículo, sino que a manejar la manera como nosotros reaccionamos ante los elementos que se presentan a nuestra vida. Hay una hormona en el hombre que se llama epinefrina. Y la epinefrina lo que tiene como función es que desarrolla una sensación agradable en el ser humano. Y la epinefrina está relacionada, en el caso de los hombres, con lo que ven. Y eso es algo que se comienza a desarrollar desde la niñez. Tal vez algunos de ustedes estuvieron enamorados de su maestra de kinder. Ocurre, o sea, no hay por qué extrañarse ni verlo como una conducta precoz, o sea, ocurre con más regularidad de lo que uno se imagina. Pero entonces, uno diría, bueno, pero si solo era un niño de 5, 6 años, o a lo más 7 años, ¿pero por qué sentía eso? Bueno, si usted fue una de esas personas, simplemente debe recordar que todo se trataba de la sensación agradable de ver a la maestra, de ver a la señorita que llegaba. Claro, era una vieja, que bien podía ser su mamá o su abuela quizá. Pero había algo que llenaba su corazón. Era una sensación agradable. Esa era la epinefrina que usted estaba experimentando. Y por eso le gustaba ver más, y ver más, y ver más. Claro, estoy hablando ahí cuando uno está en el kinder, pero la cuestión es que el niño continúa creciendo. Y al continuar creciendo, entonces ya la atención ya no es la maestra, sino que puede ser una compañerita, o puede ser una prima. Pero la cuestión es que aquella sensación continúa. Pero esta hormona se va segregando en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, todas las veces que el ser humano, o el hombre más bien, ve un cuadro que le resulta atractivo. Entonces, claro, a estas alturas, hermano, ¿cuántos abriles han pasado ya, verdad? Pero en todo ese tiempo que ha pasado, la conducta se ha ido reafirmando y reafirmando y reafirmando y reafirmando y reafirmando. Y eso es lo que causa, provoca en el hombre el que cuando ve a una persona ya no le puede desprender la vista. Y que ve a alguien, entonces tiene que verla hasta que se ocultó por la otra esquina. O sea, pero ¿por qué? Y usted dirá, bueno, pero si yo soy un hombre de Dios, soy un ministro del evangelio, ¿por qué me pasa eso? La respuesta es porque nos hemos condicionado, ya nos acostumbramos. Es, hermanos, como una reacción refleja. Los que manejan seguramente han experimentado esto, que usted va de pasajero en el asiento de delante, pero va de pasajero, quien va manejando es otra persona. Y de repente hay algún peligro donde hay que frenar de inmediato. Y aunque si usted maneja, o sea, y usted ya es conductor, pero usted no va manejando, su sensación es que mete el pie. Y no hay pedal, porque usted no va manejando, es el otro el que va manejando. Pero usted lo hizo sin pensar. Ese es un acto reflejo ya, que le va a ayudar muchísimo cuando tenga un accidente, porque usted ya no va a pensar, voy a tantos kilómetros por hora, ese tipo va como una tortuga,
se me atravesó, quedan ya solo 3 metros, 2 metros, 1 metro, si no freno, le voy a dar o me van a dar. Si nos ponemos a pensar así, ya estuvo, ya se dio. Pero gracias a los reflejos, reaccionamos de una manera tal donde lo hacemos ya sin pensar. Lo mismo ocurre con aquellas cosas que nos resultan atractivas. Y es que se convierte en una reacción refleja que ya nosotros no dominamos, sino que ella nos domina a nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, hermanos, manejar entonces estos elementos de los cuales estamos hablando? Bueno, en primer lugar, uno tiene que estar consciente de las cosas que he mencionado. Y al estar consciente de ello, nosotros lo primero que debemos hacer es aprender a manejar nuestros ojos. Ya dije, no podemos andar con los ojos cerrados por la calle. No podemos andar con lentes bien oscuros, porque si se los pone, peor va a ser la cosa, porque va a andar que se le van a ir, la cabeza está para allá, pero los ojos ya dieron vuelta. Y como anda con lentes oscuros, nadie le ve. Pero no se trata ni de andar los ojos cerrados, pero en el libro de Job, en el capítulo 31, en el versículo 1 podemos encontrar un propósito que Job hizo. Y ahí dice, Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es Job quien está hablando ahí. Y él está diciendo que había hecho un pacto con sus ojos. Aquí la Reina Valera, que es la que yo tengo, dice, ¿cómo había yo de mirar a una mujer? En la Nueva Versión Internacional me parece que dice, ¿cómo habría de ver con lujuria a una mujer? Algo así me parece que dice. Pero bien, la idea es que Job había hecho un pacto consigo mismo. Él no dice, jamás voy a ver a una mujer. Pero lo que él sí dice es que había hecho un pacto con sus ojos para no codiciar con lujuria a una mujer o a una virgen, como dice allí el libro de Job. Job era un ser humano, era un hombre igual que nosotros. Un hombre que también se convertía en potro cada 3 o 4 días. A alguien que la presión se le desataba por medio de los ojos. Tan consciente estaba él que era así la cosa, que él dice, por eso hice pacto. Y por eso Jesús también hizo énfasis en la cuestión de la mirada. Cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ahí tiene los 2 elementos. Primero es el ver, luego viene la codicia. La codicia, que es producto del pensamiento, de la mente. Luego la fornicación, luego el adulterio. Son ya consecuencias de la raíz, que es el ver. Y el ver que produce las fantasías. Pero entonces Job dijo que él hizo un pacto con sus ojos para no ver. Pero claro, no significa, como dije, andar los ojos cerrados o no ver de ninguna manera. Sino que lo que significa es, ¿qué hacemos nosotros cuando percibimos que hay algo o alguien que sabemos va a desatar en nuestra vida ese mecanismo
que es muy peligroso. ¿Qué es lo que hacemos? Como digo, verlo uno no puede. Pero todo, como le dije, es una cuestión de condicionamiento. Porque usted puede ir conduciendo cuando de repente logra ver por acá como que hay una figura femenina que le llama la atención. Lo que hace es voltear a ver. Y si efectivamente es algo que le llama la atención, usted continúa viendo. Disminuye la velocidad para que la imagen pase más lenta. Se habitúa a eso. Pero si usted hace un pacto con sus ojos, como lo hizo Job, entonces lo que va a suceder es que usted ve, le parece que hay ahí una figura. Entonces, como le pareció que no la hay, o que la hay más bien, entonces mejor usted sigue con su mirada firme hacia adelante. Y sucede que si es adelante de usted que viene, entonces usted puede desviar la mirada hacia otro lado. Se trata, hermanos, de hacer que nuestros ojos reboten. Y que si por acá hay peligro, volteamos a ver, es decir, hacer lo contrario de lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque si cuando vemos algo atractivo, lo que decimos es: voy a contemplar la creación de Dios. O sea, porque para excusas hay de todo, ¿verdad? Y decimos: Dios hizo las montañas, Dios hizo los ríos, Dios hizo el mar, Dios hizo las mujeres hermosas. Hasta hay un himno, ¿verdad?, que habla de eso, de la mujer que Dios ha hecho. Entonces hay hasta excusa, ¿verdad? Bueno, hasta una alabanza que dice eso, que agradece a Dios por las mujeres hermosas. Pero el problema es que ese es un camino que puede llevarle a la destrucción, a dañar y herir terriblemente al cuerpo de Cristo. Entonces lo que debemos hacer es que cuando hay algo que nos atrae, entonces, inmediatamente que nuestra mirada rebote y volteemos a ver hacia otro lado. Se dice que algo que se repite durante 21 días se convierte en un hábito. Si usted tiene ya como 20, 30 o 40 años de tener el hábito de ver a las mujeres, usted puede probar por un mes a que su mirada rebote, que no se quede fija. O que si una mujer viene caminando en su dirección y pasa a su lado, inmediatamente usted dice: ¿cómo será el trasero? Y alguna excusa va a buscar, pero la cuestión es que va a voltear a ver. Y se ha habituado a eso. Y es experto. Yo no sé cómo lo hace, ahí usted me cuenta. Pero lo que debemos hacer es lo inverso. Porque los ojos son la ventana del alma. Entonces, a través de eso yo me alimento. Y eso es lo que va a desarrollar mis fantasías. Y si yo sé que como hombre tengo ciclos cortos en los cuales el impulso sexual se eleva, se va hacia arriba, entonces debo aprender a controlar esas cosas. Si no lo hacemos, esa repetición de la conducta y la conducta nos va a llevar a cometer faltas, a cometer pecados. Y como con todo pecado, la primera vez que se comete, la persona se siente mal, le duele, se arrepiente, llora, se reconcilia, pero luego dice: no estuvo tan mal. Y la segunda vez es más fácil. Y la tercera vez es más fácil.
Y de ahí en adelante ya no le importa. Y comienza una práctica de una vida de inmoralidad, donde ya no solamente es que hay una persona por acá, sino que tiene su esposa, pero tiene una por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá. En aquel sector tengo a la fulana, en aquel otro sector a la mengana, en la escuela bíblica está la fulanita, entre las diaconisas está la menganita. Y como es el pastor de Sol, usted mismo ha puesto una por aquí, otra en librería, otra por allá, para que cuando esté hablando con esta, las otras no la vayan a ver. Hasta que incluso se puede llegar a convertir en una adicción. Yo no sé si usted sabía que hay adicciones sexuales. Hay personas que son adictas al sexo. Y así como hay alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos, también hay asociaciones que ayudan a los adictos sexuales, que son aquellas personas que ya no ven, en el caso del hombre, no ven ya en la mujer una persona, ya no ven a la persona, ven un cuerpo. Y lo peor de todo es que la relación se convierte en algo totalmente impersonal. A veces no saben ni el nombre de la persona, ni les interesa, por supuesto. Se convierten en depredadores sexuales. Y eso es peligrosísimo, porque ahí es donde se pierde el respeto. Vienen cuestiones como incesto, abuso de menores, vicios de tipo sexual que a veces uno no entiende. Y dice, bueno, ¿cómo es que una persona puede experimentar? Porque usted sabe que hay hombres que se estimulan y se gratifican sexualmente con solo estar espiando a una mujer, aunque esa mujer esté trabajando. Pero eso les gratifica sexualmente. Y si usted dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿De que eso les gratifica? No se olvide de los ojos. No se olvide de la epinefrina, que es suficiente para poder desencadenar eso. Hace algunos años, hermanos, 3 años quizá, en uno de esos parques acuáticos que hay ahora en el país, en las casetas donde de las mujeres, donde llegaban a quitarse su ropa para ponerse sus trajes de baño, habían colocado una cámara. Y que la descubrieron, y eso salió en los periódicos y todo, hubo toda una investigación de eso. Pero uno diría, bueno, ¿y cuál es ahí la cosa? Pues, o sea, ¿cuál es el interés de estar viendo a una mujer que ni sabe usted quién es? Que lo que más le va a ver es la cabeza, ¿no? Porque la cámara estaba arriba. Pero es eso, que el hombre llega a desarrollar una adicción. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Haciendo como Job, haciendo un pacto con nuestros ojos. Cuando nosotros hacemos un pacto con nuestros ojos, nunca nos vamos a detener a ver a una persona, y si no nos detenemos a verla, no van a comenzar en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamientos tales: está bonita la hermana, qué atractiva es. O como un hermano que un día quizás se le escapó decirme, pero me dijo, ¿verdad? Que suavecitas, me dijo, las manos de esa hermana. Y él es casado, ¿verdad? Tiene su esposa y sus hijos. Pero saber, se le fue un día y me dijo. Pero cuando entra por los ojos, entonces comienza ya
la mente a maquinar, a considerar y decir, ah, no, si yo lo hubiera conocido antes, aquí me hubiera casado. ¿Para qué me casé con aquella? De haber sabido, hubiera esperado, aunque tuviera que haber aguantado 4 años más, pero esta era la que era. Ahí ya la cosa va mal. Entonces nosotros lo que debemos hacer es hacer ese pacto con los ojos y aprender a desviar la mirada, evitar buscar fotografías en periódicos, en revistas, que puedan ser estimulantes para usted. ¿Por qué, hermanos, en los talleres mecánicos normalmente, en la zapatería, verdad, tienen los grandes calendarios de mujeres peladas, recortes de periódicos? O sea, ¿por qué cree que lo tienen? Porque son hombres como nosotros. El haber llegado al ministerio no significa de que el Señor nos sacó toda nuestra sexualidad y que ahora somos marcianos y ya nuestra conducta sexual es otra. Seguimos en esta tierra y seguimos siendo humanos y seguimos reaccionando de la misma manera. Por eso, como Job, nosotros tenemos que hacer un pacto que David no lo hizo. Usted sabe cómo comenzó todo el problema con Betsabé. El ver. Y David no estaba acostumbrado a hacer que sus ojos rebotaran. Él no subió por verla, él subió porque ese día no tenía nada que hacer. Pero desde arriba vio que ella se estaba bañando y fijó sus ojos en ella. Vio, y eso terminó en adulterio, en asesinato y en la muerte del hijo del adulterio. Porque él no tenía un pacto con sus ojos como Job lo tenía. En cambio, tenemos otro hombre como José, el hijo de Jacob, que aunque la mujer de Potifar lo agarró a la fuerza, salió huyendo y escapó. ¿Pero por qué logró escapar? Fíjense que la señora esta ya lo había estado seduciendo antes. Ya le había dicho, qué guapo que es. Ahí viene mi esclavo favorito. Hola, papi. Algo así tenía que haberle dicho la doña. Pero eso hubiera podido desarrollar pensamientos en José. Y él podría haber dicho, bueno, no está tan mal la doña. O podría haber dicho, le atraigo, le caigo bien. Pero él jamás permitió tal cosa. Y cuando finalmente quedaron solos en la casa, y ella vino y le dijo, acuéstate conmigo, y lo agarró. Recuerda que nosotros hablamos lo que pensamos. Y entonces, ¿qué fue lo que José dijo? Él dijo, ¿cómo yo habría de cometer este pecado? Y le digo, porque mi amo Potifar, él me ha entregado todas las cosas. Yo soy su mayordomo, quien maneja todas sus propiedades, su ganado, sus tierras, todo yo lo manejo. Él no me ha reservado nada, excepto a usted, porque usted es mujer de él. O sea, eso es lo que José había estado pensando. Él no había estado pensando
que si era interesante, no era interesante una señora mayor. Él en lo que había estado pensando era: esa es la mujer de mi patrón y le pertenece a él. Y él me dio las vacas, pero no a la señora. Me dio los terrenos, pero no a su mujer. Entonces le digo: ¿cómo le voy a fallar a él? ¿Y cómo voy a cometer este gran pecado delante de Dios? Entonces él se había blindado mentalmente. Por ello, hermano, yo voy a terminar ya. Pero quiero decirle que Satanás siempre es astuto. Y no importa la edad que usted tenga, la cantidad de pelo que tenga sobre la cabeza, la medida de la circunferencia alrededor de su cintura. Nada de eso importa. Siempre habrá una guambada que se va a fijar en usted. Siempre. Por viejo que sea y feo, siempre va a aparecer una atarantada. Entonces, ¿pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a sentir gratificado en su masculinidad y usted dirá: bueno, yo pensé que después de los 55 ya no, pero... Y empieza a peinarse, a perfumarse. A ponerse camisas de sport, en tenis, en jeans aparece, en bicicleta, de repente llega a la iglesia. Entonces, está creando su propia trampa. Pero por atractiva que parezca la persona, quiero decirle, es el más grande peligro que le está amenazando y que va a amenazar todas las cosas que usted más ama. Amenazará su relación con Dios, su ministerio, su matrimonio, su familia, la relación con sus hijos, el cuerpo de Cristo, su testimonio, la iglesia, y si quieres su trabajo. Se va a quedar sin nada por andarse fijando en las ofertas del diablo. Por eso, como Job, debemos decir: yo haré un pacto con mis ojos para no ver con lujuria a ninguna, y para no cometer el pecado que Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces, como ministros del evangelio, debemos guardar nuestra integridad, nuestra pureza, porque de otra manera podemos caer, y caer muy bajo, y ser el hazmerreír del mundo, del diablo, de los enemigos del evangelio, de aquellos que les encantaría verlo arrastrándose, aquellos a los cuales usted quizá ha reprendido por su inmoralidad, pero que se van a alegrar cuando sepan que usted fracasó. Y entonces dirán: ya ven, todos son iguales, todos son un manojo de mentirosos hipócritas. Dejémonos de cosas y todos somos iguales, todos tenemos mujeres, amantes, y andamos con una y con otra. Pero mientras haya uno tan solo que se mantenga en una integridad y pureza, ese uno va a levantar en alto el nombre de Cristo y continuará demostrando que el evangelio es una realidad, que no es una farsa. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos los unos a los otros. Cuando usted vea a algún
hermano, consiervo, que lo ve medio raro, dígaselo. Quizás se va a enojar, quizás le va a decir mal pensado, pero el hecho que se lo diga, algo va a provocar en él. Algo va a provocar y se va a quedar pensando, ya se dieron cuenta, ya me van a tener en la mira. Qué bueno, qué bueno. Por eso, aunque no le reciba su consejo o tal vez su preocupación que usted le externa y le dice, hermano, yo lo veo muy pegado con esta hermana. Como le digo, normalmente las personas se molestan, reaccionan mal, lo niegan. Dicen, no, y no es cierto. No, lo que pasa es que estoy dando una consejería. Bueno, y usted sabe, pero lo importante es que se lo diga, para que vea que las cosas no están pasando inadvertidas. Pero lo más importante es que nosotros podamos afirmar nuestro compromiso con Dios. Y como le digo, que podamos hacer un pacto con Dios, un pacto que incluya nuestros ojos. Y que, hermano, la mujer sabe muy bien eso. La mujer sabe cómo funciona el hombre. ¿Por qué cree que invierte tanto en cosméticos? En pantalones socados, en ropa minúscula. ¿Por qué cree que lo hace? Porque sabe que ahí está el anzuelo, ahí está el gancho. Si no, no les importara, andarían como Dios las hizo, ¿no? Pero como saben que eso es lo que seduce al hombre, se hacen de todo y hasta tornillos se ponen en la lengua, ¿no? Con el único fin de parecer más atractivas, ¿no? Pero si nosotros hacemos pacto con nuestros ojos, todo nos va a rebotar, hermano. Y ahí podrá pasar quien quiera pasar y no nos va a importar. Guardaremos nuestros ojos para no pecar contra Dios, para no echarle más gasolina al fuego, y esperaremos en el Señor, quien nos guardará y nos preservará hasta el último de nuestros días, y que cuando podamos morir y nos vayan a enterrar, que nos den un minuto antes de morirnos para poder decir, llegué virgen al matrimonio y he tenido relaciones sexuales con una sola persona en toda mi vida, y esa fue mi esposa, y me muero contento y satisfecho por eso. Ahí nos vemos, y ahí sí se muere ya tranquilo. Pero poder tener esa satisfacción de decir eso, esa será la verdadera, lo que necesita la iglesia hoy, lo que los jóvenes necesitan, que necesitan creer en la sinceridad del ministro y en la veracidad del evangelio. Uno puede decir, si es que lo que yo haga no va a afectar la Biblia. Si es que usted es el que habla de la Biblia. No es que usted se va a desacreditar. Claro, usted se desacredita, pero desacredita el mensaje también. Entonces, cuando los jóvenes, sobre todo, ¿verdad?, que son tan susceptibles a lo injusto, ellos dicen, entonces todo es una falsedad. Entonces este que tanto hablaba era puro cuento. Entonces todo es una mentira, una hipocresía. Y esas cosas son las que ya no se reparan. Por eso, hermanos, hoy podemos orar y hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, guárdame para que yo no vaya a caer ni apartarme de tus caminos, para que no vayamos a convertirnos en adictos sexuales. Hay una organización que hace un test de 10 preguntas para saber
si usted tiene un problema de adicción sexual. Yo copié las preguntas, aquí las tengo anotadas en un papel. Se las voy a leer. Lo que tiene que ir haciendo es sumando puntos, o sea, cada respuesta positiva, cada sí que usted diga es un punto. Y no tiene que decirlo 1, 2, sino que si quiere mentalmente vaya guardando los puntos, o si quiere vaya contando dedos. Pero lo importante es que sume los puntos para luego poderle dar el resultado, ¿verdad? Que usted se lo va a hacer. De aquí va la primera pregunta. ¿Te concentras fijamente en la mujer atractiva que se acerca a ti? Si su respuesta es sí, lleva un punto. Si no, lleva 0. Pregunta 2. ¿Te masturbas imaginando a otras mujeres? 3. ¿Consideras que tu esposa es poco satisfactoria sexualmente? Siguiente pregunta. ¿Tienes algún resentimiento contra tu esposa que te da un sentido de derecho? ¿Buscas en revistas o periódicos fotos que te son sexualmente estimulantes? Siguiente pregunta. ¿Tienes un lugar secreto escondido de tu esposa? Es decir, un lugar donde su esposa nunca va a ir a buscar. ¿Anhelas con ansiedad salir sin tu familia? ¿Tienes comportamientos que no puedes contarle a tu esposa? ¿Visitas sitios pornográficos por internet? Y la última pregunta, ¿ves películas clasificadas para mayores de 18 años? Esas son las 10 preguntas. Claro, no le voy a preguntar cuántos puntos sacó, usted lo sabe, pero le voy a dar el resultado. Si usted respondió sí, al menos a una pregunta, usted está a las puertas de convertirse en un adicto sexual. Con una que haya respondido sí. Con un punto que haya ganado. No sé cuánto sacó, usted lo sabe y eso es lo importante. Note entonces cómo el problema de la adicción sexual no es algo remoto, ¿no? Y que saber qué cara tienen esos tipos. Han de tener cara de hombre lobo. No, si ahí los tiene a su lado, ¿no? Ahí están los prospectos. Por eso es que tenemos que abrazarnos de Dios, guardarnos, cuidarnos y hacer un hábito como ministros del Evangelio, el tener un pacto con nuestros ojos, y si lo tenemos, controlar los pensamientos será más fácil. Y si logramos controlar esa raíz, las ramas nunca brotarán y mucho menos llevarán el fruto de la fornicación, el adulterio, la homosexualidad o qué sé yo.